se ha quedado como esta parte súper llena y esta parte súper vacía. O sea, es graciosísimo. Bueno, hola, hola a todos. Muchísimas gracias por venir, eso primero. Y nada, se nota que había ganita porque veo que la mitad lleno, la otra mitad, más o menos tres cuartas partes. Nada, para quien no me conozca, yo soy Lucía Pardo, soy presidenta de Málaga Jam desde hace ya un añito. Y nada, primero también dar muchas gracias al Polo, que nos acoge siempre ya en 20 ediciones, bueno, casi 20 ediciones. Y también a Devolver, por supuesto, que siempre todas las cosas que hacemos siempre nos están apoyando. Y nada, creo que nuestra primera persona invitada tiene cosas más interesantes que contaros que yo, va a ser Ana Curiblu, que tiene, la charla se llama, espérate, que la tenía aquí apuntada, El juego del tercer ricino, videojuego en el arte contemporáneo. La verdad, he estado viendo la diapositiva, están muy chulas. Y nada, un fuerte aplauso, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues eso, como ha dicho Lucía, que muchas gracias por presentarme, pues yo soy Ana Morales. Nada, un poquito sobre mí. Hoy os voy a hablar de el último proyecto que he hecho en sala, un proyecto expositivo de arte contemporáneo, pero está muy relacionado con los videojuegos. Entonces, la charla pues consiste en enseñaros los trabajos previos que he hecho, que me han llegado por este último proyecto, y después enseñaros un buen chorro de referentes de artistas que hacen cosas relacionadas con videojuegos y con arte contemporáneo, desde muchos sitios distintos, ya veréis. Y nada, también deciros, pues, en relación a la Málaga Jam, pues yo he participado en 3, esta va a ser mi cuarta. En la primera, en la del fin del mundo, pues hicimos un juego de una cucaracha. En la segunda, de un repartido de Amazon. Y en la tercera, pues de una divina, ¿no? La última, que fue la de burbujas. Y nada, esta va a ser mi cuarta edición y tengo muchas ganas de participar. Ahora voy a empezar a hablar de los proyectos antecedentes de el juego del tercer ricino, que es el nombre del proyecto del que os quiero hablar sobre todo. Y bueno, ya esto, no sé si vosotros podréis leer bien los subtítulos, pero bueno, ya en 2018 yo hice Bellas Artes, ¿no? Y para mi proyecto de fin de carrera, aunque todavía no sabía nada de desarrollo de videojuegos, ya tenía yo como una intención, pues, grabando del videojuego de mundo abierto Worlds Online, que es como parecido al Second Life, un poco más antiguo, ahora os pondré una captura. Pues eso, que me grababa en el croma de la facultad y luego hacía vídeos pues paseando y enseñando sitios del Worlds que me parecían interesantes. Luego a ver si, bueno, en la piscina del Worlds y aquí una capturita del juego en sí, que era muy guay porque como veis pues tiene personajes más en 3D y luego estos que me interesan muchísimo, que es una foto, un recorte de una persona así detrás y según pues lo que esté haciendo, andando, saltando, bueno, saltar no se puede, pero pues tiene pues ese recorte de una foto. Pues entonces replicando eso mismo, pues hice distintos espacios. En este proyecto yo estaba hablando de la cultura de dormitorio, del encerramiento, y entonces otro elemento que me servía para hablar de la cultura de dormitorio, pues eran los pósters, ¿no? Como cogiendo prestado un elemento que tú vas a ver visualmente ahí. Y entonces hice estos pósters con también es un escáner 3D. Aquí yo quería empezar a hacer cosas en 3D, todavía no tenía las herramientas, no sabía usar ningún software, pues empecé con lo que tenía a mano, que es este escáner 3D que había en la facultad. Y con él pues empecé a hacer póster que luego imprimí, como este también. Y luego también quería poner esta foto porque así se puede ver cómo empecé un poco a ver cómo se puede contar esto en el espacio, porque al final el arte contemporáneo vas a llevarlo a una sala. Y ya empecé yo ahí a querer recrear un
un espacio de, bueno, el dormitorio con el tema de los pósters, pero también se está acoplando el micrófono, ¿no? El tema del el escritorio con el ordenador, el espacio de juego, vaya. Y luego una expansión de ese mundo del ordenador pues hacia afuera, que va a ser como lo que voy a seguir explorando todo el rato. Aquí ya el segundo proyecto que quiero enseñar, bueno, el anterior se expuso en la sala de exposiciones de la Facultad de Granada en 2018. Y luego en 2020 hice este proyecto, Dungeon Boogie, en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Y aquí ya pues como la referencia al videojuego es mucho, mucho más evidente. Sigue habiendo cosas comunes, o sea, por ejemplo, eso de querer recrear el espacio de juego y de luego querer ampliarlo, pues sigue ahí, ¿no? Pero, bueno, hay un elemento como más otaku con esto de meter el kotatsu. Ya sí que empecé a meter el videojuego jugable y luego, pues aquí ya es clarísimo, ¿no? El videojuego se expande al espacio, o sea, como si fuera una especie de esquizofrenia en la que entra del propio aislamiento, una cosa un poco hikikomori, pues ahí ya metí al boss final, ¿no? Gigante, que bueno, no sé, por si os interesa, lo hice, es una estructura de madera con espuma de poliuretano por encima, luego con un cuchillo jamonero lo tallé como para hacer esos polígonos, ¿no? Y luego lo pinté con una pistola de pintacoches y con un aerógrafo. Y luego ahí también empecé a meter piezas de cerámica, ¿no? La parte de la armadura está hecha de cerámica, que empecé a trabajar en el horno de la facultad. Y son unas piezas de cerámica esas que menos mal que no hay fotos de cerca porque están súper mal hechas, pero bueno, luego ya os enseño cosas que hice después. Y el suelo, por ejemplo, pues, si lo habéis reconocido, pues el de Doom, ¿no? Que fue comprar moqueta verde y con la misma pistola de pintacoche y con el aerógrafo, que tardé muchísimo, pues ir pintando cada uno de los trozos y luego encajarlos. O sea, muchas veces estos procesos al final es las cosas que hago ahora en Blender, pero hacerlas como con las manos, ¿sabes? Físicamente, encajando la textura. Aquí algún detalle más de la mantis. Y luego aquí pues el videojuego que iba con el proyecto. Aquí ya empecé a trabajar en hacer videojuegos, este fue el primero que hicimos con Juanma Cabrera, que me gusta decirlo porque o sea, el último que hice y ya todos los demás juegos en los que he participado, incluyendo las 3 Jam, pues las he hecho también con Juanma. Y nada, el mando también está hecho de cerámica y quise hacer un mando especial porque uno de los problemas de meter un juego en una sala de exposiciones es que la gente no se atreve a jugarlo, porque hay una barrera de entrada para gente mayor, gente que nunca ha tocado un videojuego, que dice no voy a saber. Entonces la intención fue un poco decir, voy a ponerle 2 botones, 2 cosas, que sean muy sencillos. No terminó de funcionar del todo, la gente no se atrevía a sentarse y luego en el siguiente proyecto que reutilizo este mando, pues ya os contaré cómo ajusté algunas cosas y funcionó un poco mejor. Luego también hay una carcasa de cerámica que hice para el monitor, como una cosa también de fosilizar el videojuego. Es una cosa muy en Digimon, ¿no? Que mezclaban cosas como fósil, cosas ancestrales con cosas digitales. Aquí el espacio donde se jugaba el juego y aquí tenéis algunos GIFs sobre de lo que era el juego, que el juego era pues muy tonto, era solamente caminaba, recogías monedas y cada moneda podía o reproducir un vídeo o, podía saltar y saltarte monedas también. Podía abrir imágenes. Ahí está mi amigo Arturo. Y también podías recoger objetos como para tu inventario. No había manera de abrir el inventario. Tú no sabías o sea, es jugar con la imaginación del que juega y decirle que esas cosas se están guardando en algún lado. También me gusta esto porque es como con 2 palos y una piedra se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí un detalle también de la cerámica del
del monitor, y luego también las monedas eran fotos de monedas de cerámica que eran simplemente pues, unos tazos que tenía de chica de Digimon estampados en barro. O sea, Y luego también esta parte me gusta mucho que, bueno, mis dos padres son programadores, entonces ellos me consiguieron todos estos monitores antiguos y yo los conecté todos para que luego la gente que fuera caminando por el espacio pudiera ver lo que estaba saliendo en la pantalla del que estaba jugando. Está todo el rato como buscando formas de expandir lo que está pasando en el juego hacia el espacio. Ahora os quiero contar sobre un proyecto que el último antes del juego, el tercer ricino, que es el de Tiempo Muerto, que, bueno, el proyecto de Tiempo Muerto lo hice, se expuso en el Museo de Málaga y está dentro de una exposición colectiva que organizó la Asociación CO2 de Granada dentro de Iniciarte. Y antes de enseñaros las piezas que salieron, pues os quiero enseñar algunos precedentes de cómo yo seguí tocando la cerámica, que al principio fue, no tengo ningún proyecto, me voy a poner a buscar un taller, ya salí de la facultad, y lo primero que se me ocurrió hacer fue recrear armas de videojuegos que me gustaban. Tampoco sin ponerle mucha intención, pues aquí una daga del Dragon Quest, no me sale decir Quest, ¿no? Pero el Dragon Quest. Y otra de aquí también, del Dragon Quest. Y luego, bueno, aquí pues un chorro de pruebas. Está haciendo pues un báculo, el Digivice de Digimon, el ratón este de bola antiguo de Logitech y una armadura articulada también. Y fui haciendo pruebas hasta que al final llegué a esto, que, bueno, no os voy a poner muchas imágenes de este proyecto, pero esta me parecía guay porque en vez de coger la referencia ser directamente el videojuego, el arma o la poción de un videojuego, me vuelvo, di como la vuelta otra vez y me volví a la historia del arte y cojo de un cuadro de Morandi algo que a mí me puede servir para una poción. Y de ponerle en el contexto de esta pieza que se llamaba inventario, ¿no? Como si fuera, se vacía los bolsillos a un personaje, pues y vemos todo lo que tiene en el inventario, pues el contexto le da como ese significado de poción que en los cuadros de Morandi pues tiene otro diferente, ¿no? Aquí también hice, con unos palos que cogí del campo, pues empecé a engancharle piezas de cerámica para hacer también estas dos armas. Y luego esta pieza que era una espada descompuesta con una mano. Aquí ya pues hice un proyecto solamente de cerámica. Y ahora ya puedo ir al proyecto, el último proyecto, que fue el que hice en el Contenedor Cultural aquí en Málaga y del que os quiero hablar un poquito más en profundidad. La obra primera que tú ves cuando entras pues es este pupitre del colegio, en el que se cuenta la leyenda urbana que articula toda la exposición. O sea, aquí yo cogí el tablero de la mesa como dispositivo de comunicación entre los niños, ¿no? Porque este proyecto tiene mucho que ver con la infancia y a mí me gustaba mucho cómo se utilizaba el tablero de los escritorios para dejar mensajes para el siguiente que estuviera, ¿no? Y si tú grababas un mensaje con un compás, ese mensaje pues tendría que ser más importante porque tiene como permanencia. Y entonces pues la mesa está entera dibujada y la parte que está grabada con compás cuenta una especie eso, antes he dicho leyenda urbana, ¿no? Que consiste en, si tú encuentras, no sé si conocéis las semillas de ricino, son unas pelotitas verdes con pinchitos que se encuentran pues, en las escombreras, en los descampados, que dentro tienen 3 semillas. Pues si tú desmenuzas una de esas semillas y dentro sacas las 3 semillas que hay, te metes 2 en la nariz y la tercera la entierras y coges desde el sitio en el que estás y caminas. Y cada vez que te encuentres una encrucijada vas alternando izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, hasta que encuentres una piedra. Pues si haces todo esto,
Al levantar la piedra encontrarás debajo regalo. Y el día siguiente tienes que desenterrar la semilla que habías enterrado, que se ha convertido en un escarabajo, y lo tienes como que liberar de la tierra. Pues a partir de eso, que bueno, esa historia al final es con los elementos con los que yo jugaba de chica con mis amigos, hacer como una especie de creepypasta, que también me interesan un montón. Había un montón de creepypastas que eran una serie de instrucciones y luego algo jodido pasaba si no las seguías bien, ¿no? Y luego también muchos creepypastas relacionados con videojuegos, como Ben Drown, ¿no? Que era un cartucho maldito del Zelda, o también había muchos mitos de patio de recreo, como, no, pues si le das en el GTA no sé cuántas veces este botón, pasa no sé qué, no sé cuánto. O en Pokémon, si le das 40 vueltas a una casa, luego puedes abrir la puerta. Y tú te ibas a tu casa y lo probabas, ¿no? Antes de que fuera tan fácil buscar en internet la guía. Pues esto, como expandiendo un poco en esa idea. Y luego también el tema de que esté grabado en el pupitre con un compás, es que la idea es que la gente pueda llevarse las instrucciones. Poniendo un papel encima, bueno, allí había un taquito de papeles y unos lápices y la gente podía llevarse calcando las instrucciones a casa. Después, otra de las piezas era un vídeo en el que aparece un niño ejecutando todo este ritual, ¿no? Bueno, las semillas me las metí yo en la nariz, no dejé que se las metiera el niño, ¿vale? Pero está editado para que no se note. Y luego, bueno, el dispositivo porque a mí me interesa mucho eso, ¿no? Cómo se trabaja en el ordenador y luego cómo se lleva al espacio de manera que tenga sentido con el proyecto. Pues aquí el tema fue, pues siguiendo con toda esta narrativa de la infancia y luego también invitando a la exploración, a cosas que están un poco veladas, a cosas que tienes que esforzarte un poco en terminar de ver, pues hicimos esta casita tiene una Raspberry Pi con un autolooper y nada, el vídeo se va reproduciendo en bucle con una pantallita que tiene dentro. Y luego esta pieza es un mapa tejido. Quiero poner primero alguna foto. El mapa es de mi barrio de cuando era chica. Ese es el árbol de mi terraza. Y luego, claro, ¿cómo se relaciona esto con el tema de los videojuegos? Pues yo, sobre todo mi amigo Jorge y yo, de pequeño, desde los 6 años, pues dibujábamos los mapas, seguro que alguno lo habéis hecho también, ¿no? De chicos dibujar los mapas de los videojuegos que jugabais para acordaros, pues de en esta mazmorra esto era aquí, no sé qué, no sé cuánto. Ahora esto es como algo muy analógico, o como que no tiene sentido. Pero claro, nosotros que dibujáramos compulsivamente los mapas del Pokémon Mundo Misterioso hizo que luego dibujásemos los mapas del colegio o de nuestra casa con el mismo lenguaje. Y aquí, por ejemplo, ojalá yo conservara esos dibujos de cuando era pequeña, pero no los conservo. Pero sí que encontré este dibujo hecho a mano, que alguien subió a Reddit, que lo encontró pues, de cuando jugaba el Zelda de pequeño, el de Legend of Zelda, dibujando los mapas a mano. Me parece súper guay. Y luego también quería relacionar todo este tema del tejido, porque muchas veces parece una cosa, como una conexión que no tiene mucho sentido, todo este mundo digital con el tejido. Y sin embargo, pues los ordenadores modernos pues, heredaron la idea de la programación de los telares del siglo XIX que usaban pues eso, tarjetas perforadas, igual que los primeros sistemas programables puesto ahí. Y aquí tenéis pues eso, la foto de una máquina. Esto es una máquina, bueno, que no es la del siglo XIX, esto es una máquina más moderna de tejer y uno de los primeros ordenadores que aún funcionaba con tarjetas perforadas. Y bueno, la invención, esto no es como una cosa casual o una curiosidad, sino que la invención de los ordenadores o de los lenguajes de programación está relacionada directamente con estos telares del siglo XIX. Y luego incluso tejer
solo tiene 2 puntos, el punto resto y el punto vuelto, aunque luego tú puedas enredar y hacer otras cosas. Entonces se podría decir que incluso tejer es un sistema binario. Y también, si os enseño esto, por ejemplo, bueno, no sé si lo reconocéis, pero es un patrón de tejer. Y si tú ejecutas este programa, te sale esto. Esto es súper guay. Y entonces, claro, pues no es casualidad que haya como una gran cantidad de programadoras que son tejedoras. Incluso hay una conferencia, hay vídeos en YouTube, que si os mola eso, os recomiendo que lo busquéis, de programadoras tejedoras que se reúnen una vez al año y hablan pues de cómo combinan esas dos cosas. Y bueno, ya después de todo esto, el videojuego que acabamos montando Juanma y yo para esta exposición, que consiste pues usando el mismo mando, esta vez en 3D, y con Godot y con Unity, moviéndote por el espacio, sin movimiento de cámara, porque aquí también entran las cosas de las dificultades de que la gente se siente y use el juego. No hay movimiento de cámara, funciona más como los ganchos de las máquinas estas de peluches, ¿no? Pues tú puedes ir moviéndote por un mapa. También recuerda eso, al mapa tejido, a través del cual te vas pudiendo mover encima y levantando piedras. Tengo aquí algunos GIFs para que veáis cómo funcionaba. Y lo podéis jugar también en el navegador, en Itch.io, si queréis echarle un vistazo. Aquí hay otro. Y debajo puedes encontrar pues esos tesoros, ¿no? También estuvo muy guay que cuando la gente... Este juego realmente no tiene ni principio ni fin, ni se puede ganar, ¿no? Entonces, cuando la gente se sentaba a jugarlo, como mucha gente se imaginaba que servía para algo. Y claro, cuando tú pones un juego en una sala de exposición, no hay una guía a la que tú puedas recurrir en Internet. Y eso es una ventaja que todos los que hacéis videojuegos aquí la tenéis también, para hacer magia. Y en este caso, pues eso, como que alguien pueda pensarse, es un juego de... Una chica me dijo, es un juego de memoria, ¿no? Como que tienes que levantar una y encontrar la otra y se descartan cuando abres dos. O, no sé, ahora no se me ocurren más cosas, pero como que cada persona veía algo diferente aquí. El mando, pues utilizamos el mismo, que eso sí que funcionó y lo queríamos conservar de la otra vez. Y luego también, un poco siguiendo el lenguaje de escribir en las mesas, escribimos las instrucciones sobre la mesa, que también funcionó bien y no es tan intrusivo como poner una señalética o escribir unas instrucciones en un papel o algo así, ¿no? Dentro del lenguaje del mundo, pues cómo estarían escritas las instrucciones, que son el tipo de cosas que nos gusta pensar como para que quede todo integrado, ¿no? O para expandirlo al espacio de la sala de exposiciones. Y después, claro, hablando del juego, como que sí o sí tengo que hablar de este juego, del Arctic Case, porque para Juanma y para mí, al hacer el salto de 2D a 3D, cuando jugamos este juego, fue como un clic que nos hizo que cambió completamente nuestra forma de trabajar, ¿no? Y eso fue por la persona que hace el arte de Arctic Case, CD Bunker, que bueno, en Twitter, él comparte como de forma súper generosa todos los secretos de cómo él hace sus modelos 3D, ¿no? Y claro, yo no había conocido una forma de trabajar así, como casi me recordaba la forma analógica esta que os decía antes de recortar la moqueta e ir pegándola. Tú te puedes hacer un collage como el que tiene esta persona aquí, ¿no? El CD Bunker, y vas moviendo los mapas de UV para encajar en qué parte del modelo lo quieres montar. Y esta metodología, bueno, luego, por ejemplo, de otras imágenes de donde ha cogido la cara y todo eso.
Esta metodología también en los talleres que está dando Juanma los sábados de Blender Saturday, aquí en el Polo, pues es la que estamos utilizando. O sea, es 2 sábados al mes, nos juntamos aquí en el Polo en una sala y nos tiramos pues eso toda la mañana haciendo Blender. Así que si os interesa, pues apuntaros, que está muy guay. Y ya con eso, la parte más guay, que son los referentes, que, bueno, primero quería empezar hablando de Ricardo León. Bueno, para dar un poco de contexto, en la parte esta de la charla, eso, os quiero contar gente que trabaja con arte contemporáneo y con videojuegos desde muchos sitios distintos. Por ejemplo, esto es un webcómic, ¿no? O sea, no es algo jugable, pero este webcómic lo hizo Ricardo antes de que yo le conociera y fijaros que estas 2 imágenes que veis arriba, este pasillo con lágrimas, son capturas del Walls. O sea, como que había ahí también una sinergia de antes de que nos conociéramos. Esto lo podéis leer en su página web. Luego también otra obra suya de 2019 es un cuadro, o sea, antes he dicho pues un webcómic, aquí es un cuadro en acrílico y es Elvira Lápida de los Sims 1, ¿sabes? Y está pintado con aerógrafo. Y luego algo mucho más reciente es videoarte. El Delfinario de Torremolinos se llama el vídeo, también lo podéis ver en su Vimeo. Y es parte de un proyecto que también es instalativo. Estaría muy guay si os metéis en su web y también veis la parte instalativa del proyecto, que se llama Torremolinos La Nuit. Eso en su página web, Ricardo León, lo podéis ver. Y entonces, es una pena que este no se vea que no tuviera yo un GIF, porque la forma de moverse es como casi stop motion. Y en las referencias que me ha pasado para cuando estuvo trabajando este vídeo, pues fueron estas imágenes del Día del Tentáculo, del juego Point and Click, ¿no? Y se ve mucho cuando ves el vídeo en movimiento. Y luego el resto del espacio él lo construye con fotos y muchas son fotos encontradas en el rastro de Torremolinos. O sea, material encontrado con luego recreando este espacio como de un fake de un juego point and click, que es súper guay. Después de Juanma Cabrera, claro, a lo mejor algunos lo conocéis de la Jam, del Blender Saturday, pero él es pintor, o sea, él viene de hacer pintura. Y quería también poner un cuadro suyo, porque luego que el hecho de que él sea pintor, para elegir estas imágenes en el que va a trabajar luego como textura, se ve reflejado, ¿no? En cuáles son las elecciones, pues es otra vez eso de volver a la historia del arte y coger prestadas cosas. Que además, quien ha pintado este ya se ha muerto hace mucho tiempo, todas esas cosas las podéis utilizar. Y nada, es muy, muy guay. Y luego también, claro, si queréis ver estos modelos en vivo, en un juego jugable, ya un juego más tradicional, tenéis en Itch.io el juego Carmen Carmen, que lo han sacado hace poco y lo han hecho eso, Juanma Cabrera y Juanjo Garbas también, que está muy guay. Luego también quería poner algo de arte textil y esta colcha me gusta mucho porque la frase que veis arriba, ¿no? Es del juego Colossal Cave Adventure, que es como el primer juego basado en texto que hubo en ordenador. Y claro, esta mujer, veis que este de aquí es el formato del juego, tú solamente respondes con una tecla del teclado y vas avanzando, pero solo lees, ¿no? Dibuja, o bueno, teje, ¿no? Cose en esta colcha, cómo imagina ella este movimiento dentro del juego. Y me gusta mucho porque, como antes hemos hablado de un mapa, hemos hablado de un mapa tejido y hemos hablado de todas esas curvas izquierda, derecha, y ver, bueno, que otra mujer de otro país, con otro medio, de otra generación, llega como a la misma conclusión, a una conclusión parecida, me parece como síntoma de que estamos hablando de algo que tiene sentido. Entonces os la quería enseñar. Y luego también, una cosa ya completamente diferente, y también ahora voy a empezar a enseñar arte un poco viejuno, pero me parece guay porque, claro, o sea,
yo creo que estamos todos también un poco empachados de modernismo, de IA, de tal, y a lo mejor volver al dónde empezó a hacerse arte con videojuegos, en los 90, en el principio de los 2000, ¿no? Y entonces he traído, bueno, esto en concreto creo que es 2011, pero vamos a ver algunos un poquito más antiguos. Esta obra es un scroll en el que el artista ha ido recopilando imágenes relacionadas con el motor de búsqueda de Google, ¿no? Imágenes, yo ya no sé ni siquiera si esa sugerencia la hace, pero el Google de 2011, ¿no? Y entonces va añadiendo y mutando la imagen. Pues aquí de una pista aparece una pelota, se queda con la pelota enganchado, ahora aparece esta bola que brilla y acaba en unas yemas de huevo, ¿no? Una idea también súper sencilla y también quería traerla por la manera en la que la ha llevado al espacio, que es pues un trackpad, una peana muy limpio con un trackpad y una señalética ahí de deslizar con los 2 dedos y ya está, me parece como que funciona muy bien. Luego también esta pieza igual os parece como un poco una tontería, pero el artista lo llama performance dentro del juego. En lo que consiste en, creo que es como más de 50 juegos, durante 19 minutos tú estás viendo como el personaje que juega el artista se suicida. Ya está, o sea, no tiene más. Pero claro, al verlo durante 19 minutos seguidos, te acabas sintiendo mal, acabas como triste. Entonces también quería traerlo porque con muy poquitos recursos, al final acaba haciendo algo muy significativo, me gusta. Esto es que no veo los años bien, pero esto creo que es 2004, tío. Y, bueno, esta obra de Pippin Bar. No sé si conocéis la obra de Marina Abramovic, la artista está presente. Pues Pippin Bar hizo, bueno, para quien no la conozca, la gente va entrando en el MoMA, hacen una cola muy larga y tienen un momento de sentarse frente al artista y mirarse a los ojos. Cuando pasa un tiempo le toca al siguiente. Y hay una escena como muy emocionante en el que una expareja de ella, pues que hacía un montón de años que no se veían, se sienta frente a ella como parte de la performance, como de sorpresa, ella no lo sabía, y se ponen los dos a llorar, ¿no? Es como lo más conocido de esta performance. Bueno, pues Pippin Bar hace un videojuego basado en esta performance. ¿Y qué es lo que mete nuevo? Esto se puede jugar en el navegador, ¿no? Tú solo puedes acceder en las horas en las que el MoMA está abierto en Nueva York. Y cuando haces cola para comprar los tickets o para acceder al sentarte en la performance, los tiempos de espera son reales. Entonces ahí ya pues está metiendo un elemento nuevo de la experiencia de relacionarte con el juego. Y luego Marina lo jugó y le pareció muy guay. Luego, Cory Arcángel, si os mola, pues a lo mejor indagar un poco más en este rollo, es como el clásico de los clásicos de estos juegos, que bueno, lo que hacía. Luego vamos a ver a Jody, que Jody también hacía muchos mods de juegos para meterlos en la sala de exposiciones. Y Cory Arcángel hace lo mismo. Esto es un mod de un juego que yo no lo conocía, se llama Hogan's Alley, pero es como para disparar en una galería de tiros, y sustituye a los monigotes de la galería de tiros por personajes de la cultura pop del momento. El juego se llama I Shot Andy Warhol y claro, pues Andy Warhol murió de un tiro. Y claro, es lo que digo, a lo mejor ahora os puede parecer una cosa muy básica, pero para mí tiene su interés de dónde viene todo esto. Esto es del 2007, no, hola. 2002. Pues no sé, interesante también me parece. Y, bueno, de Cory Arcángel también, no me daba tiempo a ponerlo todo, ¿no? Pero
hay obras que son, por ejemplo, quita todos los elementos del Super Mario 64, creo, y deja solo el cielo con las nubes. Y es un mod del juego que se carga el juego. Que eso también, bueno, después cuando salga Jodi lo veremos con otros juegos. Después está también un rollo completamente diferente, pero la artista Gazira Babeli recrea en Second Life la película Simón del Desierto de Buñuel, escena por escena. No es jugable, pero es, bueno, si lo hablamos en los términos del Condon Brody, que hizo lo de los suicidios, sería como performance dentro del juego. Y aquí tenemos a Jodi, ¿no? Que Jodi también es como, dentro de esto, una de las primeras personas que, bueno, son dos personas, una pareja, que se atrevieron a meter el juego en la sala de exposiciones. Aquí tenemos 3 mods. El primero es del Quake 1, el segundo es del Wolfenstein 3D y el tercero es del Max Payne. En el mod que hacen del Quake, rompen el juego y quitan... lo más significativo que quitan es la pistola, ¿no? Un juego de tiros sin la pistola. Y es la experiencia eso de navegarlo, igual que, por ejemplo, en el Wolfenstein. No es que quiten la pistola, abstraen todas las formas y la pistola es el punto que veis en la pantalla, ¿no? Y luego, el tercero, que es el Max Payne, lo único que hacen es que hacen un mod en el que quitan a todas las personas. Y entonces tú puedes visitar los espacios, navegarlos sin nadie. Y aquí tenéis pues los juegos originales, para que veáis un poco la diferencia, ¿no? La abstracción. Después, por poner a alguien, ahora he puesto unos cuantos un poquito más modernos, aquí no he puesto el nombre, pero este es Tobias Bradford, que podéis ver su obra en YouTube, en Instagram, es súper guay, todos son... como esta especie de autómatas, y lo mismo, es una pena que no se vea en movimiento porque es muy especial la manera en la que se mueve el autómata que está jugando a Skyrim en la sala, como con una cosa de aleatoriedad porque no puede jugarlo bien, pero funciona muy guay. Y luego Lola Zoido, que por seguir en esta línea, ¿no? de instalación, hace estas esculturas que juegan con el fallo del 3D, sobre todo de la captura 3D, usa muchas impresoras 3D también, y juega con pues, eso, cómo componer el espacio con estos errores. Está muy guay la obra de ella también, os recomiendo que la miréis, muy chula. Creo que es de Sevilla ella. Y... ¡Uy! Bueno, por poner también algo de dibujo, este es Pakaru, que hace pues eso, también con muy pocos recursos, porque es papel de fotocopia, de impresora, y lápices de colores solamente. Y claro, hay una inspiración como muy clara en su dibujo del mundo de los videojuegos, y también hace cómic, que lo podéis ver en Instagram, si buscáis Pakaru también podéis ver sus cosas, están muy chulas. Y creo que ya está, ¿no? No sé a dónde tengo que señalar. Bueno, la siguiente solo ponía gracias. y si tenéis alguna pregunta, tenemos todavía un ratillo para hablar. Hola. Iba a decir un fuerte aplauso, pero... Ya, muy bien. Que si tenéis cualquier pregunta me voy a ir pasando para allá. Si me quedo aquí sé que nadie pregunta, así que voy a ir andando. Muy bien. Así empezamos. Sí, quería preguntar, para cada instalación que haces, me gustaría preguntarte qué burocracia hay detrás. O sea, desde que lo piensas hasta que se ejecuta, ¿cuáles son los pasos que haces? Una pedazo de pregunta, porque tiene mucho detrás. Bueno, el mundo del arte al final funciona por convocatoria. Entonces, mucho boca a boca. Tienes que hacerte tu círculo de gente cercana, de amigos, apoyaros uno entre otros, animaros a echar convocatorias, que uno se entere y se la pase al resto de gente. Aunque tú no puedas echar algo, si te enteras de una convocatoria,
pues mandarla a tus amigos y bueno, pues ya he mencionado unas cuantas, ¿no? Iniciarte. También en el contenido cultural de aquí también, pues si tú traes normalmente haces un dossier de proyecto y tú lo mandas allí al correo de, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Del contenido cultural. Pero bueno, también hay residencias artísticas, como pues en Córdoba está la Fundación Antonio Gala, ahora han abierto también en Cuenca como la misma versión de la misma residencia artística, pero en Cuenca. Hay concursos como el Málaga Crea, que también te puedes presentar obras, pero normalmente tú lees las bases de una convocatoria, redactas un proyecto, adjuntas un dossier y un presupuesto y lo mandas y luego pues bueno, pues te pueden coger o no. Así, no sé si era eso lo que... Vale, guay. Vale, ¿alguien más? Voy a ir pasando aquí al final. Nadie. Venga, alguien más. ¿Alguna persona más? Seguro que... ¿Me vuelvo a pasar otra vez? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? ¿Última oportunidad? Pues nada, un fuerte... no! Ulo viene a salvar el día. Mi duda es un poco tonta, pero mencionaste que en el juego del tercer ricino el juego estaba hecho con Unity y con Godot. ¿Cómo es? Ay, no, pues me he equivocado. Blender y Godot. No sé por qué he dicho eso. Ok, no he dicho nada. Ya está. Venga, ¿alguien más? Voy a ir así de espalda. ¿Nadie? Pues si nadie tiene más, un fuerte aplauso, por fin. Dejo eso aquí.